Saludos a todos. En este vídeo vamos a aprender la derivación logarítmica. La derivación logarítmica es un método útil para derivar funciones cuyo exponente es otra función. Vamos a ver inicialmente una función genérica que es y igual a logaritmo neperiano de f de x y su derivada es y', la prima denota derivada, es igual a la derivada de un logaritmo es 1 partido de lo que hay dentro del logaritmo. Sería 1 partido de f de x. Pero como f de x es una función en x, siguiendo la regla de la cadena, tendríamos que multiplicar por la derivada de la función dentro del logaritmo, es decir, por f' de x. f' de x denota la derivada de la función que hay dentro del logaritmo. O sea, que en definitiva la derivada de esta función genérica nos quedaría f' de x partido por f de x. Sabiendo esto, vamos al ejemplo. Y es igual a 3x al cuadrado más 2, todo ello elevado a 2x al cuadrado. Aquí no tenemos ningún logaritmo, pero tenemos la situación de tener un exponente en la función que es otra función. Esta función la podemos expresar también de esta siguiente forma: f de x en vez de y igual a 3x al cuadrado más 2, todo ello elevado a 2x al cuadrado. Por una de las propiedades de los logaritmos, si hacemos logaritmo en ambos lados de la igualdad se mantiene. Entonces nos queda que logaritmo de f de x es igual a logaritmo de 3x al cuadrado más 2 elevado a 2x al cuadrado. Otra de las propiedades de los logaritmos es que el exponente de lo que hay dentro del logaritmo pasa afuera multiplicando al logaritmo. Y nos queda logaritmo neperiano de f de x es igual a 2x al cuadrado logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2. Ahora vamos a derivar en ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo ya sabemos que la derivada del logaritmo de f de x es f' de x partido por f de x. Y en el lado derecho tenemos un producto cuyos factores son 2x al cuadrado por un lado y por el otro logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 por otro. La derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Es decir, nos quedaría derivada de 2x al cuadrado es 4x por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 2x al cuadrado por la derivada del logaritmo de 3x al cuadrado más 2, quedaría 1 partido por 3x al cuadrado más 2 y la derivada de 3x al cuadrado más 2 es por 6x. Operamos y nos queda f' de x partido por f de x es igual a 4x por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 2x al cuadrado por 6x, 12x al cubo partido de 3x al cuadrado más 2. Realizamos la suma que tenemos en el lado derecho y nos queda f' de x partido por f de x es igual a 4x por 3x al cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 12x al cubo partido por todo ello por 3x al cuadrado más 2. O sea, como factor común en el numerador 4x y nos queda f' de x partido por f de x es igual a 4x por toda la siguiente fracción. En el numerador quedaría 3x al cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 3x al cuadrado partido la fracción por 3x al cuadrado más 2. Ahora en el denominador del lado izquierdo, que es f de x, lo pasamos al lado derecho de la igualdad y nos queda f' de x es igual a f de x por 4x por, en el numerador, 3x al cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 3x al cuadrado partido de 3x al cuadrado más 2. f de x es la función original, la vamos a sustituir por su valor y nos queda f' de x. f' de x ya os adelanto que es la derivada de la función, es igual a el valor de f de x es 3x al cuadrado más 2 elevado a 2x al cuadrado por lo que ya teníamos, que es 4x por 3x al cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 3x al cuadrado partido de 3x al cuadrado más 2.
El denominador en el lado derecho de la igualdad, en el denominador del factor derecho, lo vamos a pasar al factor izquierdo y nos queda f' de x es igual a 3x al cuadrado más 2 elevado a 2x al cuadrado partido de 3x al cuadrado más 2 por 4x, que multiplica a todo lo que viene a continuación, que es 3x al cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 3x al cuadrado. Como 3x al cuadrado más 2 elevado a 2x al cuadrado partido de 3x al cuadrado más 2 son potencias con la misma base, se están dividiendo. Potencias con la misma base que se dividen es la base y restado los exponentes. Entonces nos queda finalmente f' de x es igual a 3x al cuadrado más 2 elevado a 2x al cuadrado menos 1 por 4x por 3x al cuadrado más 2 por logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 2 más 3x al cuadrado. Espero que os haya sido útil este vídeo. Nos vemos en el siguiente.